Y en este segundo capítulo del ciclo constituyente del Traficantes de Cultura que está saliendo al aire a través de radiotouchtv.cl, a través de nuestros medios asociados como Mundo Películas y The Libro Show. Hoy nos reúne a conversar con el abogado, y aquí voy a citar la biografía de Twitter, el abogado diplomado en Derechos Humanos, magíster en Derecho Penal, oficial retirado del Ejército, miembro de las misiones Bosnia-Haití y además de candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10, La Granja, Macul, La Florida, Providencia, San Joaquín y Santiago, nos reúne para conversar precisamente con Rafael Harvey. Rafael, bienvenido. Te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación a querer conversar, a que hayas hecho una ventana sobre todo lo que ha sido este álgido tiempo de campaña, imagino, de aquí a lo que se viene al 11 de abril. Bienvenido. Gracias, Humberto. Gracias por la invitación y la presentación aquí a conversar también, ¿no? Y ahí yo quiero irme como al principio de qué es lo que motiva a un ex oficial del ejército a presentarse como constituyente, y para quienes nos verán o escucharán a futuro. Conocimos a Rafael Harvey cuando se atrevió a denunciar corrupción en el ejército. Y básicamente el ejército se atrevió a cazarlo, se atrevió a dar caza y para que no diera a conocer públicamente estas denuncias. Y aquí vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué te motiva a presentarte como constituyente? Bueno, Humberto, son varias cosas. Claro, lo principal, tal como lo adelantabas tú, es que, bueno, el ejército, yo estuve ahí 24 años en el ejército. Precisamente no estoy en contra del ejército, sino a favor, y por eso tuve que representar varias situaciones irregulares y hechos de corrupción gravísimos. Pero en vez del Estado de Chile y por medio de las Fuerzas Armadas y sobre todo el Ministerio de Defensa, en vez de proteger a quien hace una denuncia verosímil y creíble y con pruebas, empieza una persecución totalmente desproporcionada. En medio de eso, Humberto, a grandes rasgos, estuve detenido. Estuve 3 semanas detenido. Me querían meter a la cárcel por más de 10 años. A propósito de la contingencia, o sea, estuve detenido más tiempo que el carabinero que mató al malabarista. Me estaban tirando más años de cárcel que lo que él puede arriesgar hoy día. Entonces son cosas que uno va preguntándose cómo diablos puede pasar. Pero en concreto, me quería meter 10 años a la cárcel, proponía mi retiro todos los años desde el 2015, y les resultó, por supuesto, con este gobierno corrupto, con el anterior no. Casi no pude jurar como abogado por este proceso también, en donde se me estaba acusando de sedición por haber dicho a los soldados con criptos que ellos fueron víctimas de un cobro ilegal que les hizo el ejército. Yo les dije que ellos lo podían denunciar, porque yo también lo había denunciado por mi lado y me había ido muy mal. Les dije que ellos también lo podían hacer, y ese solo hecho para el fiscal militar constituía una sedición, y eso conllevaba 10 años de cárcel. Entonces, ¿por qué querés ser constituyente? Bueno, mucha gente después de cuando empieza a saber sobre esta historia, uno pone Rafael Harvey o Capitán Harvey en Google y aparecen varias intervenciones. Pero la gente me empezó a escribir, digamos, por interno, empezó a decir, mire, usted podría ir a la Constitución porque la gente ya está aburrida de la corrupción. Una de las demandas ciudadanas, que son mejores pensiones, vivienda, salud, bueno, van acompañadas de no más corrupción. La gente ya no quiere esta diferencia ante la ley, esta diferencia que hace el Estado de Chile entre que Ponce Lerú no va a la cárcel y paga una pequeña multa y se queda con una millonaria, un millonario resabio que tuvo de sus negocios eventualmente ilegales. Entonces, la gente ya no quiere ver más eso. Y querer ser constituyente para poder llevar el mandato ciudadano del 80% de quienes votamos a prueba, poder llevarlo a la Constitución, pero llevarlo realmente con una certeza de que vaya sin corrupción. Ya estamos aburridos, insisto, y tú también, Humberto, seguramente, estamos aburridos de que le dicten las leyes a los diputados, senadores, que sea el país de la impunidad, ¿no?
que pueda seguir siendo senador Moreira, Van Rieselberghe, ya es suficiente, digamos, ¿no? Hay que erradicar ese tipo de cosas y llevar, por supuesto, de la mano las demandas ciudadanas. Y también, bueno, también decir para dar detalles, vas como independiente en en la coalición Apro Dignidad, en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Cómo fue ese acercamiento? Bueno, fue circunstancial, yo digamos, lo agradezco, pero fue circunstancial y por responsabilidad del CERVEL. Aquí a mí me invitaron a participar de un proyecto colectivo hace un tiempo atrás que se llama La Comunidad por la Dignidad, donde participan varios personajes y agrupaciones también, y organizaciones como Ana María Gasmuri, Roberto Rodríguez, René Naranjo, el profesor Gonzalo Basigalupe, el doctor Kong, Jorge Baradit y varios más. Bueno, me invitaron, hemos participado, conversamos muchas veces, y dentro de esa comunidad por la dignidad empezamos a buscar algunos cupos de independientes, por supuesto, dentro de algunos partidos, y era muy complejo. Por ende, yo me puse a juntar los patrocinios o firmas digitales que se necesitaban para ir como independiente y solo dentro del Distrito 10, codiciado Distrito 10. Bueno, en eso, Humberto, yo necesitaba 987 firmas o patrocinios para poder presentar mi candidatura independiente. Incluso hago aquí el símil con Chaulson, este señor Chaulson, uno de los dinosaurios de la política. Salió en el diario del gobierno, en la tercera. Salió cuando apenas terminó la inscripción de candidatura el 11 de enero, dijo, me faltaron 17 votos para inscribir mi candidatura, porque juntó 920 firmas. Yo llegué a juntar 1.485 firmas. Pero me doy cuenta el mismo día de la inscripción de candidaturas que el CERVEL, dentro de las 1.485 firmas, tenía solo 200 en calidad de válidas y todo el resto pendientes. Llamé al CERVEL, hay registro de eso, por supuesto. Yo nunca voy a decir algo, Humberto, que no pueda comprobarlo. Llamé al CERVEL y la señorita que me atendió me dijo, mire, usted tiene solo 200 firmas válidas, nosotros tenemos que corroborar las otras firmas para que usted llegue a las 987. Bueno, le dije, tengo 1.485, supero con creces el mínimo necesario, ¿me rechazarán todo el resto? Digo, no sabemos, no. Va a haber que esperar, tenemos que revisarlas porque pueden haber muchas inválidas, así que no hay nada seguro. Bueno, ante esa respuesta ya hablé con la comunidad por la dignidad y fueron ellos quienes consiguieron en distintas gestiones poder ir en este cupo independiente, sin órdenes de partido de ningún tipo. De hecho, no hemos reunido con nadie de ese partido. Y poder ir en este cupo independiente en la lista en que estoy ahora. O sea, o sea, tuviste a punto, así que ese que esperabas, el CERVEL te iba a cuestionar 1.200 firmas y no estarías en calidad de candidato en este momento. Claro, teniendo casi el doble de lo exigido como mínimo, el CERVEL me podría haber impugnado una serie de firmas que me habrían dejado fuera. Sí. Sí. Estaba todo hecho con la ley que creó, bueno, con la ley que hicieron el 15 de noviembre para el supuesto acuerdo de paz, estaba todo hecho para que pasaran estas cosas y la menor cantidad de independientes pudiéramos ir a la Convención Constitucional. O sea, las trabas precisas para que sean los mínimos. Exacto, sí, así es, todo hecho con ese fin. Y quiero irme, y cómo te motiva, porque igualmente hablar del Distrito 10, el Distrito 10 correspondiente a La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago, siempre es vendida como un distrito fuerte, como un distrito codiciado por todo, por la política en todos los espectros. Cómo te motiva a ir en en ese grupo de personas disputando un cupo por ese distrito? Sí, no, por algo muy, muy sencillo, solo porque una de las primeras preguntas que hace la ciudadanía con la candidatura es, bueno, ¿y este candidato vive en el distrito o no? Y yo soy de la comuna de Ñuñoa, digamos, nací en Ñuñoa. Así que eso, simplemente eso, digamos, no iba a ir por la Antártica o por Arica, porque he pasado por muchas ciudades, pero de manera circunstancial o trabajando. Ujú. Así que no fue eso, no fue ningún otro motivo que sentir
el sentido de pertenencia a la comuna. Ahora, Humberto, las demandas ciudadanas del 18 de octubre del 2019, yo creo que son transversales. Desde Arica, no solo a Punta Arenas, sino que más allá, la isla Porvenir. Desde Arica a Porvenir, yo entiendo y sé y digamos, puedo dar certeza de que las demandas son transversales. Todos quieren una desregionalización, mejor salud, mejor educación, mejores pensiones. O sea, no había para qué en este acuerdo extraño, por no decirle espurio, pero este acuerdo extraño del 15 de noviembre, por la paz, la verdad que por la paz de los políticos, fue eso. Pero este acuerdo por la paz definió que se iba a hacer la elección de constituyentes igual que la de diputados. Y yo entendería que la elección de constituyentes es tan transversal o es tan genérica que debería haber sido a nivel país y no haberla hecho por distrito. Cuando uno elige por distrito es porque, bueno, yo estoy postulando, alguien podría postular alcalde y le promete a la ciudadanía que va a arreglar todas las calles, las va a dejar planas, o va a arreglar un semáforo en la esquina, que es lo que le interesa a la comunidad o a una comuna. Pero la constitución es una cosa totalmente transversal y distinta. Es un proyecto macro. ¿No? Menciona el acuerdo del 15 de noviembre de 2019. ¿Crees que, y conversaba con otras personas precisamente, y coinciden en la idea de que fue el preciso momento, porque eventualmente el gobierno de Piñera iba a caer si es que no ocurría este acuerdo? Sí. Sí, claro, yo creo lo mismo y no es que lo creamos, ya eso a confesión de parte, relevo de prueba. Fue la misma expresidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rieselberghe, quien confesó eso en entrevista en uno de los diarios del gobierno, la tercera también, ¿no? O el Mercurio, creo que es el primer diario del gobierno, ¿no? De la corrupción. Pero ella lo confesó en entrevista y dijo, mire, estuvo mucho más cerca el gobierno del presidente Piñera de caer que lo que la gente cree, titular. Hace muy poco, no hace mucho. Así que, qué mejor que esa fuente, ¿no? De primera fuente. Yo creo que nadie quería que sacaran al presidente Piñera de manera violenta de su gobierno, ¿no? Él debería, por supuesto, haber tenido una visión de Estado y haber renunciado, o haber llamado a elecciones anticipadas. ¿Y cómo podemos solucionar este tipo de situaciones? La nueva Constitución, instaurando un referéndum revocatorio. Cuando la ciudadanía, ya sea regional o a nivel país, no esté de acuerdo o ya no quiera que siga una autoridad, bueno, habrá que citarla a un referéndum revocatorio y a un plebiscito para saber si continúa la autoridad o no. Así de simple. Nos habríamos evitado hartos destrozos con eso, digamos. En muchos otros países donde los mandatarios son mucho más dignos que el mandatario que tenemos, han renunciado por fines superiores, ¿no? Que son la tranquilidad de la ciudadanía, entre otros. Conversamos con Rafael Harvey, candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10, correspondiente a La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago. Rafael, aquí yo quiero irme al candidato y obviamente hablar, bueno, se ha hablado desde el principio de la conversación, pero irnos de cabeza a las ideas fuerza que empujará a Rafael Harvey en la redacción de una nueva constitución, si es que sale elegido, si es que lo vemos en el Palacio Pereira instalado. Bueno, partiendo Humberto por insisto, las grandes demandas del 80% de la ciudadanía. Tenemos que tener, y esto lo venimos escuchando, yo creo que a veces ya la gente se aburre y quiere saber realmente cómo se va a llegar a la Constitución una mejor salud, educación y pensiones. Bueno, y el derecho a la vivienda, por supuesto. Y todos andan con el gran discurso de nunca más un Estado subsidiario, sino que tiene que ser garante de derechos. Bueno, pero eso hay que llevarlo a la práctica, porque podemos ponerlo en el papel como varios derechos que ya hay en la Constitución y finalmente no son susceptibles de hacerlo realidad. Aquí nosotros podemos llegar a una nueva Constitución en 2 años más, o esperemos que menos que eso, pero no creo. Y nos va a llegar un ministro de Hacienda y nos va a decir, es que no se puede realizar su programa porque no tenemos los recursos para hacerlo.
Entonces yo ahora me estoy saltando, cuando me preguntan qué hay que llevar a la nueva constitución, estoy dando por hecho un piso mínimo de que se requiere mejorar la salud, la educación, pensiones y asegurar la vivienda, para que no haya algunos desalojos de varias tomas que hemos visto en estos últimos días. ¿Cómo se lleva eso a la práctica? Bueno, con más impuestos. Aquí, Humberto, hay que dejar de hablar de la filantropía. Ya no podemos depender de la filantropía, de la buena voluntad de algunos millonarios, entonces hacemos algunas donaciones, no. No, hay que poner impuestos o hacer una reforma tributaria, aumentar los impuestos a los ricos y súper ricos, poner impuestos al lujo. Por supuesto, porque si aquí me rebate alguien de derecha, me va a decir es que vamos a terminar como Venezuela y les gusta Venezuela, digamos, Venezuela y otros países y Cuba. No, no es así. No es así. Aquí, haciendo una buena reforma de impuestos a ricos y súper ricos, sí puede haber una mejor distribución de los recursos. También hay que quitar el hiperpresidencialismo. Tenemos que ser un país que sea semipresidencial y también un parlamento unicameral. No sirve de nada el Senado. El Senado se ha convertido en una traba de los proyectos de ley. Y aparte que es carísimo. Es carísimo mantener los 30, creo que son 30 o 36 senadores, y es carísimo. Carísimo. Todos los gastos asignados a cada uno de los senadores es una enormidad. ¿Qué más tenemos que cambiar en la Constitución? Bueno, el derecho a propiedad del agua, el artículo 19, número 24. ¿No? Ya no podemos seguir con el agua privatizada. ¿Qué más? Los quórum de cambiar las leyes tienen que ser de mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Ya no podemos seguir con estos supra-quórum de 3/4, 2/3 para poder cambiar alguna ley. También que en la Constitución vayan varios derechos humanos que nos van a dar paz social y mucha alegría, creo yo, a la sociedad, como el matrimonio igualitario, el aborto libre, la adopción homoparental, y también regular y despenalizar el cultivo de cannabis para cuando sus fines son medicinales, ¿no? Y así podemos estar, digamos, Humberto, toda la tarde hablando de más cosas, como limitar también las facultades del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no puede seguir siendo una tercera cámara que solo hace trabas en poder aprobar las leyes. Las facultades del Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado más parece el Consejo de Defensa de la Corrupción. Regular el servicio de impuestos internos para otorgarle realmente facultades para perseguir a los poderosos que caigan en corrupción. Hoy día eso es facultativo de ellos, no es una obligación. Y además es solo una facultad de ellos, nadie más lo puede hacer, ¿no? Y algo que le afecta también a la en general o a diario, las facultades del Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, que es un elefante blanco, es una tremenda estructura, inocua, inútil, de Arica a Punta Arenas, con millones de pesos que nos cuesta a todos los chilenos sostenerlo, y no hace nada. En la función del CERNAC, cuando la gente tiene problemas con los grandes empresarios, los amigos de la derecha, los financistas, y ponen reclamo en el CERNAC lo único que hace es el traslado. O sea, dice, oiga, empresa, tengo un cliente que no está contento con el servicio, ¿qué hago? Y vamos a ver si es que la empresa responde, digamos, le dice algo al CERNAC, pero normalmente le dice, oiga, no voy a atender el reclamo al cliente. Y el CERNAC le dice al cliente, ¿sabe qué? Dijo la empresa que no va a atender su reclamo. Bueno, para esa ineficiencia tenemos toda una estructura completa, millonaria, pero millonaria para sostenerla. Y ahí está. Y ahí está. Así que, bueno, ¿qué más? ¿Y las Fuerzas Armadas, Rafael? Tú siendo oficial del ejército y teniendo la historia que tuviste y con tu salida del ejército, ¿cómo juega las Fuerzas Armadas o cómo jugaría las Fuerzas Armadas en la nueva constitución? Bueno, las Fuerzas Armadas tienen que, hay cuatro ejes esenciales que yo he definido para proponer. Primero, la eliminación absoluta de la justicia militar. O sea, si hay uno de los pilares fundamentales de la corrupción, de los abusos, de la impunidad, es la justicia militar. Un pilar fundamental. Los otros pilares son el Ministerio de Defensa,
la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado. Son los pilares fundamentales de la corrupción, los abusos de la impunidad, por ende hay que eliminar la justicia militar. Segundo, la formación y la enseñanza en derechos y derechos humanos de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden también, por supuesto. Mientras más sabe alguien, más abierto está a poder entender distintos aspectos de la vida y cuestionar también. Por eso que muchas veces los mandos castrenses no quieren muy informados o no quieren gente muy letrada bajo su mando porque son los que más cuestionan. Desde el tiempo de Arturo Prat, digamos, que él era abogado y cuestionaba muchas cosas de índole castrense y a veces no era muy bienvenido, ¿no? Cuestión de leer uno de los libros de Baradit. Entonces, eliminación de la justicia militar. Segundo, la formación en derechos y derechos humanos de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de orden. Tercero, el concepto de seguridad nacional. En la Constitución actual tenemos más de 25 veces nombrado el concepto de seguridad nacional. Hasta el día de hoy, Humberto, no hay legislación ni ley alguna en Chile que defina qué es la seguridad nacional. No existe. No existe la definición ni en la ley de inteligencia, ni en la ley orgánica constitucional de la Fuerza Armada, ni en el reglamento de disciplina, ni en la Constitución. Menos aparece la definición de seguridad nacional. ¿Qué es la seguridad nacional? Le pregunta uno hoy día a algún político, al presidente o algún ministro, no tiene ni idea. No existe. No existe la definición. ¿Cuál es el problema de que no exista la definición? Que queda interpretación de quien quiera. Y como queda interpretación, tenemos la interpretación del ministro de Salud, París, y antes Mañalich, de no entregar los correos. No entregar los correos del Ministerio de Salud porque puede afectar la seguridad nacional. Entonces, confunde la autoridad actual, la seguridad nacional, que es inherente a todos los chilenos, con su seguridad personal de irse a la cárcel. Entonces él dice seguridad nacional. No, no es así. Y toda la información que alguien pida al ejército, que sea de interés público, la van a negar por seguridad nacional. También ocupan mal ese concepto, o a conveniencia. Y cuarto, que es lo más importante, o sea, ya tenemos eliminación de la justicia militar, formación en derechos y derechos humanos, el concepto, definir bien el concepto de seguridad nacional. Y cuarto y último, que es lo más importante, la obediencia reflexiva. Hemos tenido varios casos donde actualmente se ocupa o está el concepto de obediencia absoluta, debida, tanto para Fuerzas Armadas y Carabineros. La PDI no lo tiene. Y ahí se cumplen todas las órdenes, o sea, llevándolo a ejemplos más concretos. Como alguien me decía por ahí, oiga, pero ¿cómo nadie se dio cuenta de los 4.500 millones malversados por el ex comandante en jefe, el general Oviedo? Nadie se dio cuenta de los 3.500 malversados por el Frente Alto. ¿Cómo nadie se dio cuenta? No, por supuesto que se han dado cuenta, pero cuando hay una obediencia absoluta, no hay nada que hacer. Así también dio cuenta el sargento que fue condenado hace muy poco por el disparo a Catrillanca. Le preguntaron, bueno, ¿usted por qué no dijo la verdad? Es que a mí me ordenaron que tenía que mentir. ¿Ese sargento tenía alguna posibilidad de no cumplir esa orden? Ninguna. Hace poco también está formalizado el capitán Faúndez de Ejército, que disparó y dando muerte o ordenó disparar a 30 soldados en el mall de La Serena el 2019 para el estallido social. Y fallecieron 2 civiles. ¿Cuál es el resultado de la investigación preliminar? Que el capitán ordenó a 30 soldados disparar directo a las personas. 2 muertos. Ninguno de esos 30 soldados, sargentos y cabos que estaban ahí, le pudo decir al capitán Faúndez, ¿sabe qué? Es mejor no disparar, podemos causar un mal mayor, podemos matar gente. Ninguno. ¿Qué suerte habría sufrido alguno de esos 30 militares al decirle a este capitán, mire, yo me voy a negar a disparar? Habría sufrido la misma suerte que el soldado que quizás no tanto por los tiempos en que estamos, que él también fue, por supuesto, ejecutado ahí mismo, pero sí habría sufrido la misma suerte que el soldado Donoso de Antofagasta, que se negó a subir un avión para venir a reprimir a Santiago, dejó su fusil a un lado
y ahora lo quieren condenar por desobediencia. Entonces, ¿qué es lo principal? Poner el concepto de obediencia reflexiva a nivel constitucional. Pareciera obvio no tener que cumplir una orden que pueda inducir a un delito, que pueda tener un mal mayor, pero no es obvio. Finalmente no es obvio. El soldado por donde Antofagasta es David Veloso, es una historia bien conocida, que se negó a subir al avión para venir de Antofagasta a Santiago, a reprimir por las protestas del estallido social, y lo tuvieron 3 semanas también detenido y lo están juzgando por desobediencia. Así que esos 4 puntos son los esenciales para agregar en nuestra nueva constitución. Yo aquí quiero, quizás es la imagen que yo tengo desde afuera viendo el ejército, que es precisamente, y el ejército, y hablando del ejército en especial, que se manejan con demasiado secretismo, con esa misma obediencia absoluta, la que obviamente impulsa el miedo a querer denunciar actos de corrupción. No es que cualquier soldado, imagino yo, aquí yo, esta es solamente percepción mía, si es necesario, si me quieres corregir adelante, no cualquiera lo hace, precisamente por el miedo a la carrera, por el miedo a que van a decir sus superiores, bla, bla, y bla, bla. Pero tú fuiste, por decirlo de alguna manera, esa oveja descarriada que decidió pensar por sí mismo y poner el tema del tapete y tomando y recibiendo recibiendo todas las balas de vuelta. ¿No sentiste miedo? ¿Estuviste siempre seguro de denunciar o en algún momento lo cuestionaste precisamente por lo que tuviste que vivir post denuncia? Bueno, habían tantos documentos el año en que yo denuncié, el 10 de julio del 2015, por escrito. Habían tantos documentos alusivos a que era una obligación denunciar, que había que hacerlo y que era un deber. Bueno, yo dije, quizás con esto incluso me van a felicitar, pero fue un desastre, un total desastre, porque los generales, aquí no hay que generalizar, pero los generales, no así los mandos medios y menos los suboficiales, los cabos y sargentos, los generales tienen la corrupción intrínseca, la tienen como uno de sus mandamientos. La protegen la corrupción, creen que está bien, y cualquiera que vaya en contra de eso lo consideran un desleal. Tanto es así que hasta el día de hoy no hay protección para quien denuncie un hecho de corrupción. No hay. Hay un proyecto de ley llamado, en honor a mi causa, Capitán Harvey, que también se busca en Google y aparece. Ese proyecto de ley está desde el 25 de octubre del 2018 durmiendo en el Congreso. El año pasado fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahí se encuentra ahora dormitando, por supuesto, en el cementerio de elefantes, el Senado. Ahí está. Al parecer tendrán cosas más importantes los senadores, como ir a varios cócteles, igual que los ministros de defensa, que no hacen más que ir a los cócteles en vez de controlar. No puede ser también, Humberto, algo que da cuenta de esto también, dos titulares de noticias que tuvimos el 10 de agosto de manera simultánea, 10 de agosto del 2019, en la Biobío y en La Tercera. Apareció inteligencia militar del ejército, espió a denunciantes de corrupción y a Mauricio Weigel. Entre esos estaba yo, por supuesto. ¿Qué teníamos en común esos 4 militares denunciantes de corrupción y Mauricio Weigel? Haber destapado algún fraude del ejército. Eso lo entendió la inteligencia del ejército, por supuesto, con la anuencia y el permiso del comandante en jefe, que esos son los enemigos. Eso entendieron ellos. Los enemigos son los que nos están denunciando la corrupción. Tenemos que interceptarlos, seguirlos, pincharle los teléfonos y meternos a sus emails. Eso es lo que entendieron. Y eso significa una estructura de no entender nada, significa una estructura de la corrupción y que realmente es un problema del mayor nivel. El actual comandante en jefe también está siendo investigado por hechos de corrupción. El papá del comandante en jefe actual fue condenado por hechos de corrupción, lo lleva en la sangre, lo lleva en el ADN.
Y así pasa también con los criminales de lesa humanidad, que tienen muchos hijos en la institución. Ya vimos el homenaje que le hizo Krasnov, el coronel Krasnov en esa época, el 2018, a su padre, condenado por más de 600 años por crímenes de lesa humanidad, le hizo un homenaje en la escuela militar. Entonces lo llevan realmente en el ADN, tanto la corrupción como la violación de derechos humanos. Y esas son cosas que hay que cambiar. Hace muy poco salió también en uno de los diarios del gobierno, La Tercera, un reportaje de 2 militares que pillaron espiando a la ministra Rutherford. La estaban espiando ahí el 2020 porque hubo un procesamiento de 2 oficiales en servicio activo por la ministra Rutherford por malversación de fondos, y había 2 militares espiándola ahí en el centro, en su oficina. Los pilló Carabineros, a los 2. Uno salió corriendo y el otro se identificó como que era inteligencia del ejército. Ningún responsable, hasta hoy día. Ninguno. En otro país habrían pasado a retiro, dado de baja al general, al coronel y al cabo que estaba espiando a la ministra. No, ninguno. Ningún responsable. Así que, bueno, eso por ahora. ¿Y cómo no hacer institucionalizada la corrupción? Si el mismo agosto del año pasado, la ministra Rutherford procesó a 2 oficiales en servicio activo. Esto salió, digamos, en la noticia y salió también en el Poder Judicial. 2 oficiales en servicio activo procesados por 1.200 millones de pesos malversados, que es el comandante o teniente coronel Paulo Rosas, y el otro teniente coronel, malversación también de 1.100 millones, 1.100 millones, aquí no, ya uno llega a perder la cuenta de los ceros, del comandante Cristóbal Buti. Bueno, actualmente, y en conocimiento, por supuesto, del anterior ministro Desbordes y el actual procuriza o procurica, el que malversó 1.200 millones, de apellido Rosas, está de subjefe de la tesorería del ejército hoy día, y está procesado y confeso de la malversación de 1.100 millones. Ahí está. En otro país sería un escándalo, aquí pasa de largo. Y el otro teniente coronel, de apellido Buti, Cristóbal Buti, procesado y confeso de la malversación de 1.156 millones, ascendió a coronel ahora hace 3 semanas. Entonces, no me vengan a decir a mí que no está institucionalizada la corrupción o que estamos muy lejos de Venezuela, ¿no? Así que en cuanto al ejército, por lo menos. ¿Y debiera haber un mayor control en temas de corrupción de las Fuerzas Armadas? Si nos vamos nuevamente a la Constitución, institucionalizado. Pues claro, hay que crear un organismo externo, porque actualmente hay un laberinto, el que yo he denominado laberinto de la corrupción. No existe entidad que tenga la fuerza para poder hacer algo contra la corrupción, y la voluntad del gobierno tampoco lo está. Mientras se intentaba en lo personal, digamos, mientras se intentó el retiro o mi retiro durante el 2015, 16, 17, 18, 19, o mientras estuvo la presidenta Bachelet, les dijo que no. Eso es ejercer control. Dijo que no voy a firmar el retiro del capitán Harvey. Bueno, llegó este gobierno corrupto, por supuesto tuvo conversaciones con los corruptos del ejército y entre corruptos se entienden y firmaron el retiro. Pero la presidenta Bachelet dijo que no lo firmo. Ahora, eso es ejercer control. ¿Eso se puede hacer? Por supuesto. La Constitución nos da ahí en el capítulo 11, el artículo 101 en adelante, todas las facultades que tiene el presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden. ¿Puede ejercer control? Lo puede hacer. ¿Puede decirles que no a los comandantes en jefe? Por supuesto. Lo único que tiene que hacer es su voluntad. Ahora, sobre otros organismos, ¿cómo controlar al ejército? La Contraloría, lamentablemente, no hace nada. En la práctica lo único que hace es ordenar informes, decir lo que está mal, decir haga un sumario, o mire, sanciónese usted mismo, porque ni siquiera puede ordenar qué sanción hay que darle a cada uniformado. La Contraloría dice sanciónese usted mismo, y si sanciona, bueno, y si no, bueno también, no hace nada más. Uno de los que negó la protección al denunciante cuando yo la pedí en el 2016 fue propiamente la Contraloría General de la República, o sea, es parte de la corrupción. La Cámara de Diputados tiene facultades de fiscalización sobre el gobierno, no ejerce ninguna.
a mí se me citó a exponer a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Defensa. En noviembre del 2018, tengo aquí la invitación, tengo el escrito acá. Dice, para que exponga en este Congreso sobre la red de protección a la corrupción que ha denunciado en el Ejército. Algo gravísimo. Y la red de protección a la corrupción no significaba ni más ni menos de gente que había ascendido estando en prisión preventiva por fraude al fisco. La habían ascendido al grado superior. Y no un caso, sino varios. Bueno, no pude ir a exponer porque el Ministerio de Defensa le dijo a la Cámara de Diputados que no. O sea, el fiscalizado, el que está sometido a fiscalización, le dijo a su fiscalizador que no. No, Harvey no va a ir a exponer. Ah, bueno. Y los diputados dijeron, bueno, entonces no. Entonces no han entendido nada de su poder de fiscalización. Por eso a mí me da risa cuando los diputados dicen, no, y vamos a fiscalizar y vamos a oficiar, si no tienen ningún poder, ninguna fuerza de nada. Entonces tenemos la Contraloría inutilizada. Cuando uno recurre a la justicia, al Ministerio Público, a denunciar algo importante de corrupción de la Fuerza Armada, dice, no, mire, la verdad es que somos incompetentes porque somos civiles, nosotros somos justicia civil, toda la competencia de lo que usted quiere denunciar es militar. Y ahí remiten los antecedentes, la justicia militar, y en la justicia militar no cabe más que archivar todo lo que uno pueda presentar ahí, porque el comandante en jefe es el que designa a todos los jueces militares. Por ende, si uno va a denunciar algo que no le gusta al comandante en jefe o que lo implica a él mismo, eso queda archivado, por supuesto. Así que es un laberinto de la corrupción, no hay nada que hacer, nada que hacer. Al presidente no le interesa, al menos al actual. La Cámara de Diputados no tiene ninguna facultad, o tiene facultad y no la ocupa, o no la entiende. El Ministerio de Defensa es parte de la corrupción. La Contraloría General no hace nada. Y así nos quedamos. Ese es el laberinto de la corrupción, ¿no? Rafael, pero tú piensas que es más cómodo mirar hacia el lado y dejar que la corrupción pase, o hay cierta esa es la... o hay cierta complicidad directa. En cuanto a los otros organismos del Estado, Ujú. ok. En cuanto a Creo que es lo más cómodo. al resto de los organismos del Estado o al mismo ejército y sus organismos internos, en el fondo. No, el ejército tiene muy interiorizado, sobre todo los mandos y los generales tienen muy interiorizado que la corrupción les acomoda y cualquiera que la denuncie les incomoda y se van a deshacer de quien sea. De quien sea. O sea, tienen la corrupción institucionalizada, totalmente. Sobre los poderes civiles, bueno, ellos creen que hay cosas más importantes y les incomoda también preocuparse de eso, creen que hay cosas más contingentes o que van a ganar más votos preocupándose de otras materias. Eso. Y por ende, la Cámara de Diputados no ejerce su labor de fiscalización, la Contraloría General de la República también se hace parte de la corrupción, parte muy activa. Y la justicia civil no se puede meter, actúa la justicia militar, que es también propendiente a todos los fines de la corrupción, y así seguimos. Yo te aseguro que vamos a seguir con todos los controles que han tratado de imponer, ¿no? Que ahora estamos viendo este tipo de fiscalización y todo lo que sale mintiendo y los ministros de defensa mientras van a los cócteles, vamos a seguir siendo testigos de nuevos fraudes. Aquí esto no se acabó con el Milico Gate, con el Paco Gate, con los fraudes de los comandantes en jefe. No, no. Vamos a seguir siendo testigos de muchos fraudes más. Mucho más. Rafael, y en los minutos que nos quedan, y ya hablándole a la ciudadanía, a quienes nos están viendo o nos verán, ¿qué le puedes decir del camino al 11 de abril? ¿Por qué deben votar por Rafael Harvey? Bueno, yo creo, Humberto, por algo muy sencillo. Yo creo primero que los derechos que ya el 80% de la ciudadanía buscamos con el apruebo, eso yo creo que a lo menos hay un consenso con eso. Segundo, bueno, votando por mí tienen la certeza de que no me va a temblar la mano ni la voz para poder enfrentarme a la corrupción, a la que sea. A la que sea. A mí no me importa de dónde venga, ni de quién venga. Así que me voy a enfrentar a la corrupción como sea. Segundo, tienen la certeza que nadie me va a poder comprar, yo no dependo de nadie.
de nadie. Soy independiente, tengo algunos representados como abogado, también soy un pensionado de la Fuerza Armada, así que nadie me podría comprar. Y creo yo esas dos cosas principales. De hecho, en mi campaña no he aceptado ningún aporte, me han intentado aportar tres empresarios, de hecho me han tratado de dar dinero en las manos, ninguno, nada. No. Por ningún motivo de aceptar un peso de un empresario, tampoco estoy pidiendo para mi campaña aportes de la gente, que lo que le falta es dinero, y yo no voy a pedir aportes como algunos candidatos que están ahí pidiendo el pesito a pesito y haciendo una campaña, no, por ningún motivo. Con lo que hay, con los medios que hay, podremos hacer una campaña, pero a la pregunta, Humberto, ¿por qué tendrían que votar? Porque tienen la certeza de que no me voy a corromper con nadie. Segundo, no dependo de nadie. Y tercero, ya le he dicho a varios empresarios que no me financien. Así que eso es, creo yo, Humberto. En el ciclo constituyente del Traficantes de Cultura, conversamos con Rafael Harvey, candidato a la constituyente por el Distrito 10, correspondiente a La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago. Rafael, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Humberto. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Rafael, y a quienes nos están viendo, gracias, y nos vemos en cualquier momento.